Ok, listo. Ok. Bueno, hoy nos corresponde el tema de ambientes protegidos. Yo traté de hacer una presentación lo más sencilla posible para darme a entender. Es un tema que es muy amplio, tiene muchas cosas técnicas, sobre todo en la parte de infraestructura, la parte constructiva es bastante grande, bastante amplia, pero yo traté de hacerlo lo más sencillo, tratando de adaptarnos a la realidad de las distintas zonas del país y a la situación, sobre todo económica y de pandemia en la que estamos. Entonces, la hice sencillita. Si ustedes tienen dudas, como lo mencionamos antes, pueden levantar la manita, participar, pero eso sí, en el momento, para que no se nos olvide la pregunta. Bueno, quisiera empezar haciéndoles una pregunta. ¿Qué es un ambiente protegido? Somos un montón, somos 52, me parece, pero quisiera escuchar unas dos o tres respuestas para ver cómo están ustedes con esta pregunta. ¿Qué es un ambiente protegido? La que quiera participar, levanta la manita, chicas, para activarle el micrófono. Están un poco tímidas. Aquí tenemos una compañera, Hansel. Buenas, ¿cómo están? Muy bien, ¿usted? Bien, gracias. Bueno, yo conozco como ambiente protegido todo lo que son parques nacionales, ¿verdad? Que son ambientes en los que se protege la flora y la fauna, ¿verdad? No sé ante este tema cómo será la referencia a los ambientes protegidos. Gracias. Ok. Sí, está bien, está bien. Nada más que en este caso, lo que se protege es el cultivo, ¿verdad? Ya es un ambiente protegido. ¿Alguien más ahí que quiera participar? Tenemos a Lidiet Hernández. Para mí los ambientes protegidos son, digamos, como los invernaderos, por si uno tiene que sembrar. ¿Se escuchó? Ajá. Sí, Bueno, sí la escuché. Bueno, yo sí la escuché. bueno. Sí, señora. Sí, lo que pasa es que el invernadero es una herramienta que utilizamos para proteger el cultivo, ¿verdad? Bueno. Tenemos a dos No, compañeras más, profe, no sé si bueno, les damos la oportunidad. Démosle la oportunidad y continuamos. Ok, vamos a ver a Lisette Celedón. Liz, ¿estás por ahí? Buenas. Ajá. Sí, ¿me escucha? Sí, Son señora. áreas, bueno, son las áreas tanto terrestres como marítimas a las que tenemos que reconocer la conservación de cada una de las áreas, ¿verdad? Tanto terrestres como marinas. Reconocerles la conservación que debemos de tener. Por eso se llaman áreas protegidas. Ok, muchas gracias. Y faltaba una más, creo. Y Daylin Daniela, que está por ahí. Daylin. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, señora. adelante. Para mí, bueno, un ambiente protegido es una zona específica que se utiliza para conservar recursos, ya sea flora, fauna, bosques, suelos, etc. Ok, muchas gracias. Ok. Bueno, vi que las respuestas van muy dirigidas a áreas de protección, sobre todo de bosques, así como hay muchos parques nacionales acá en Costa Rica. Y sí, esa es un área protegida,
están muy bien en ese sentido. Pero en la agricultura utilizamos el término de ambiente protegido para proteger cultivos. Entonces ya pasamos de un parque nacional que tiene un montón de hectáreas a un espacio muy reducido, ¿verdad? Por lo general son espacios pequeños detrás de nuestras casas o en nuestras fincas. Tenemos un espacio ahí con alguna estructura que nos sirve para proteger algún cultivo que tengamos ahí. En ese sentido, podemos decir que un ambiente protegido, hablando en términos agronómicos, es una barrera física entre el cultivo y el medio ambiente. Esa barrera física puede ser un plástico, puede ser un sarán, puede ser una malla, y eso nos va a proteger a ese cultivo de algo que esté pasando en el medio ambiente. Por ejemplo, un exceso de lluvia, un exceso de sol, plagas o algún animal que ande por ahí, por ejemplo, las gallinas, algunas aves, etc. Entonces, un ambiente protegido es una barrera física que nos va a proteger el cultivo de esas cosas que pasan en el entorno donde se encuentra dicho cultivo. Ahora, en la agricultura acostumbramos realizar algunas prácticas agronómicas. Por ejemplo, abonar, deshiervar, podar. Y para ese tipo de prácticas utilizamos algunas herramientas. Por ejemplo, para deshiervar utilizamos un machete de suelo, para aporcar utilizamos una pala y así sucesivamente. En la agricultura protegida o la agricultura protegida debemos verla también como una práctica agronómica. Y la herramienta que utilizamos en esa práctica agronómica es una estructura que viene acompañada de algún otro material, como plástico o sarán. Y las vamos a ver más adelante para que a ustedes les quede un poquito más claro. Ahora, ¿por qué? Déjenme mover esto por acá. ¿Por qué usamos ambientes protegidos en la agricultura? Bueno, el objetivo principal es proteger el cultivo, como ya se nos he mencionado antes. La idea acá es reducir los daños ocasionados por plagas, reducir las enfermedades, tener bajo control las malezas y algunos animales como los pájaros u otros predadores como lo son las gallinas, iguanas, entre otros. Con esto reducimos el uso de agroquímicos y también reducimos las necesidades de agua. ¿Por qué reducimos las necesidades de agua? Porque ambientes protegidos nos permite hacer cosecha de aguas. Ese es un término que lo van a ver después en otra clase, pero el techo de esa estructura va a convertirse en un recolector de agua de lluvia y esto ustedes lo utilizan para el mismo riego del cultivo dentro de esa estructura. Entonces se reducen esas necesidades de agua que a veces utilizamos del acueducto o a veces pues simplemente no tenemos de dónde tomarla y podemos utilizarlo para dicho fin. Entonces, continuando. Principalmente hay 3 tipos de ambientes protegidos. Yo sumo un cuarto, que lo vamos a ver al final, que son las casas sombras. Pero principalmente lo que más se ve en términos generales son los microtúneles, los macrotúneles y los invernaderos. Yo me imagino que ustedes en algún momento les ha tocado ver alguna de estas estructuras. De hecho, en las respuestas que antes nos dieron, una de las muchachas mencionó los invernaderos. Ahora, esto va de más pequeño a más grande y también de más barato a más costoso. Podemos hablar primero de los microtúneles, que son estructuras pequeñas
abiertas, son temporales. ¿Por qué temporales? Porque las podemos colocar hoy en una era y una vez que cosechamos el cultivo que tengamos ahí adentro, lo podemos trasladar para otro lado. Es de bajo costo, ¿verdad? Entonces, vean que también es algo que es accesible para cualquier agricultor. Ahora vamos a ver unas fotos para que ustedes vean que cualquier persona lo puede hacer sin ningún problema. Luego están los macrotúneles que cumplen la misma función, solamente que son un poco más grandes. Son estructuras también abiertas, también son temporales y también son relativamente fáciles de hacer, son baratas y hay muchas acá en la zona, por lo menos acá donde yo vivo, en la parte donde yo me desplazo, pues hay varios. Y después están los invernaderos, que son ya estructuras fijas. ¿Por qué es una estructura fija? Porque ya es una estructura más grande, se necesita de mucho recurso económico dependiendo si es una estructura metálica, y eso pues no lo podemos simplemente estar quitando y poniendo donde nos plazca. ¿Por qué? Porque sale caro. Entonces son estructuras fijas. Son totalmente cerradas. Ahora vamos a ver más adelante también unas fotos. Y este tiene un mayor control de las condiciones del clima. Y entonces ahí es donde nos acercamos más a lo que se llama un ambiente controlado. En un ambiente controlado tenemos control, valga la redundancia, del agua, utilizando sistemas de riego automatizados. Tenemos inclusive control de la ventilación, tenemos control de la iluminación, entre otras cosas. Entonces ya ahí podemos tener bajo control un montón de cosas más. Ahora, a veces las personas llegan y dicen voy a construir un invernadero y lo hacen y resulta que no les funciona por diferentes razones. ¿Por qué? Porque no tomaron en consideración algunos aspectos que son estrictamente obligatorios de tomar en cuenta cuando vamos a construir una estructura. Por ejemplo, el viento. Debemos saber hacia dónde va el viento, cuál es la dirección de ese viento, porque si montamos un invernadero, de repente nos rompe el plástico y el plástico es caro, es difícil de conseguir. A veces estamos en una zona donde hay mucha lluvia, entonces hay que tomar en cuenta la precipitación. Tal vez el cultivo que tenemos requiere que tengamos control sobre esa precipitación, entonces podemos colocarle un techo y nos podría servir un macrotúnel, ¿verdad? O bien podemos decir, no, yo realmente tengo que tener más control de otras cosas, entonces necesito construir un invernadero, algo ya más cerrado. Lo mismo sucede con la temperatura. Hay lugares donde la temperatura es muy baja. Por mencionarles un ejemplo, Zarcero, es un lugar frío. Algunas zonas de Cartago también son frías. Entonces ahí el invernadero hay que hacerlo cerrado, para que haya mayor control de esa temperatura. Hay zonas muy calientes, por ejemplo, Pital de San Carlos, o algunas zonas de Guanacaste, Liberia, que la temperatura es muy alta. Entonces hay que hacer una estructura que nos permita manejar ese exceso de temperatura. Entonces puede ser un macrotúnel que es de paredes abiertas, o bien un invernadero con un techo adaptado para que el aire caliente salga. Entonces vean que todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Igual la humedad, la radiación del sol, la disponibilidad de materiales es sumamente importante. A veces emprendemos algo y resulta que a medio camino nos hace falta algo y no lo podemos conseguir. Entonces debemos estar muy seguros de cuáles son las cosas que vamos a necesitar y si las podemos conseguir. El recurso económico también es un tema delicado. Estas cosas pues pueden salir
muy caras, y si no las hacemos bien, nos van a salir el doble de caras. Y después el espacio. A veces pensamos en hacer una estructura, pero el espacio que tenemos es un espacio muy pequeño ahí detrás de la casa. Entonces un invernadero no nos funciona tal vez un microtúnel. A veces sí tenemos de mucho espacio, pero resulta que la pendiente es muy quebrada, entonces hay que hacer nivelación de terrenos, entre otras cosas. Pero todo esto son cosas que tenemos que tener en cuenta antes, ojo, antes de iniciar la construcción de una estructura, para así asegurarnos el éxito de la misma. Ahora, vamos a empezar a ver los microtúneles. Como ustedes recordarán en una diapositiva que vimos antes, son estructuras pequeñas, son abiertas y temporales. Entonces, veamos la foto. Esta foto que ustedes ven a su izquierda es un cultivo de fresa. Y vean el ancho que tiene. Va de los 70 centímetros a 1 metro de ancho. Y de alto, en la zona más alta, es de medio metro a 90 centímetros. Podría llegar a 1 metro. Eso no hay problema. Pero vean que son o tiene dimensiones pequeñas. Ahora, a ese microtúnel se le coloca un plástico encima, como ven en la foto de la derecha. Y obviamente hay que amarrarlo, hay que sujetarlo para que el viento no lo vaya a quitar. Ahora, con esto creamos unas condiciones que le permiten al agricultor proteger ese cultivo de fresa. ¿Protegerlo de qué? Bueno, de algunos insectos. Podemos protegerlo del exceso de lluvia. Si estamos en una época muy fría y necesitamos que la temperatura para el cultivo de fresa sea un poquito más calientita, más alta, entonces esa estructura nos va a permitir mantener una temperatura un poquito más alta dentro de ese microtúnel. Entonces vean que son estructuras pequeñas y de muy fácil acceso. Estos son varillas de construcción. Ustedes lo pueden hacer con tubo de PVC. Eso sí, les recomiendo que sea tubo de alta presión para que no se les vaya a doblar tan fácilmente. El plástico es un plástico especial, es de uso agrícola, conocido como plástico tomatero, y también es muy fácil de conseguir. Y vean, simplemente se colocan los arcos cada cierta distancia, pueden ser cada 2 metros, por el largo que tenga la ladera, y luego se coloca el plástico y se sopla. En la base hay que poner un cobertor, en este caso tiene un plástico, y ahí previamente se hizo la ladera, previamente se le colocó la manguera de riego. Entonces vean que también inclusive están pensando en el sistema de riego. Y es riego por goteo. Si ustedes ven la foto de la derecha, en la esquina de la derecha abajo, ahí se ven como unas mangueritas negras. Esas son cintas de goteo. Lo que hace eso es llevar el agua y distribuirla dentro del cultivo a través de gotas. Gotas muy pequeñas que van a hacer que gastemos poca agua. Ahora, esa humedad, al tener un plástico negro, si alguien iba a comentar algo, ¿no? Sí, tenemos una consulta de Rosario Álvarez. Adelante, Rosario. Rosario. Puede hacer su consulta, Rosario. Un error. Ok, mamá, no se preocupe. Tranquila, no se preocupe. Bueno, les decía,
Esto es muy fácil de construir, los materiales son fáciles de conseguir. Vean que acá ustedes pueden tener control del sistema de riego, pueden tener el cultivo protegido de varias cosas y son muy fáciles de hacer. Esto cuando ustedes lo hacen sobre suelo, ¿verdad? Vean acá estas otras fotos, a su izquierda, esto es culantro, el microtúnel que es, bueno, esto es una foto interna del microtúnel. Vea que sí permite sembrar diversos cultivos. En el lado, bueno, en el caso de la foto de la izquierda, igual nos va a proteger. Recuerden que la idea de un ambiente protegido es proteger el cultivo. En el caso, en la foto de la izquierda, el plástico nos va a proteger el culantro de los excesos de lluvia. Recuerden que el culantro, cuando les llueve mucho y se le empoza el agua, sobre todo se nos quema, se derrite, por decirlo de alguna forma. Entonces, en este caso, el productor hizo su era, le colocó los arcos, que en este caso era de tubo PVC, y le colocó el plástico encima, y ya con esto está protegiendo el cultivo del exceso de lluvia. Lo tiene abierto en las puntas, ¿verdad? Eso permite que haya circulación de aire, porque también el exceso de calor el culantro lo puede dañar o causar un estrés ahí, pero por lo menos lo está protegiendo de la lluvia. Entonces ya con solo eso está cumpliendo con el objetivo de proteger al cultivo, en este caso la lluvia. Si vemos la foto a la derecha, eso es otro tipo de microtúnel, pero en este caso el productor está protegiendo el cultivo de las gallinas. Si ustedes ven, es un tubo PVC con una especie de cedazo y la colocó encima de la pequeña huerta que tiene el productor. Con eso lo está protegiendo de las gallinas, inclusive de otros animales que puedan llegar ahí a causar algún tipo de daño, pero está protegiendo el cultivo, que es la idea de este tema de ambientes protegidos. Profe, tenemos dos consultas. Ajá. Tenemos a Ivette Soto. No, es que tengo un problemita. Todo lo que él ha compartido, todo lo que él dice que está haciendo, yo no lo puedo ver. No logro llegar a ver todo eso. En mi pantalla no dice eso, dice nada más que no se ve la presentación de él. Dice, haga clic para compartir, para entrar. La cosa es que yo no veo nada. Lo veo a él a veces en la foto que pone, pero no he logrado, no he podido ver nada de lo que el profesor ha puesto. Ok, Ivette, ya si está conectada ahí Anita, Nati Artavia o Carmencita, y le pueden escribir a la compañera para guiarla, ya nos vamos a comunicar con usted, Bella. Y tenemos a Mónica. Gracias, muy amable. Quería hacerle una consulta. Que haces con tubo de PVC, por ejemplo, en una zona caliente tiene que tener cierta altura porque dices que se pasa al aire, es correcto, pero hablas también del calor. Entonces tiene que tener cierta altura para una zona caliente porque supongo que el plástico en una zona muy caliente, por ejemplo, Guapiles, va a almacenar mucho calor dependiendo de la altura que él tenga. Entonces, depende de la altura o no, según el ambiente o el clima que tenga la zona. Sí, es correcto. Entre más alto es más fresco, es más ventilado. Sin embargo, en un microtúnel siempre va a ser caliente, va a ser muy caliente. Ahora, la idea es proteger el cultivo. Por ejemplo, en Guapiles, usted puede manejar, digamos, hablando de culantro, usted puede sembrar el culantro al aire libre en época de que no sea lluviosa. Por ejemplo, en verano. Y usted le pone riego para facilitarle el agua.
Pero en invierno puede ser que llueve demasiado, entonces usted le coloca ese plástico para protegerlo del exceso de lluvia en el invierno. En invierno la temperatura baja, y son condiciones más bien más frescas. Pero sí, tiene razón usted, si es muy pequeño o muy bajo, el calor va a ser más alto, más grande. Entre más alto es más fresco. Ahora, esta es una opción, sobre todo para cultivos de porte bajo, por ejemplo, la fresa, el culantro, la lechuga. Pero ahora más adelante vamos a ver otras opciones, como lo es el macrotúnel, donde usted va a ver que tiene más espacio, es mucho más alto y va a permitirle a usted manejar más ese tema de la temperatura. Ok. Y tenemos a Gabriela Brenes con una consulta. Gabriela. Sí, ¿me escuchan? Sí, señora. Sí, ok, sí, gracias. Bueno, es que mi consulta es de la filmina anterior, es que tuve problemas para encontrar la manita. ¿A qué altura tiene que estar desde la base, donde está lo que dice sujeción tubo antiflameo y todo, donde ya está montado? ¿Qué distancia tiene que haber de la base de tierra, digamos, a la altura donde se coloca el plástico? No sé si me explico, es digamos como el espacio que tiene que ver entre la tierra y donde empieza el plástico ya para montar el microtúnel. O si hay que hacerlo totalmente desde abajo, desde el puro piso. Usted me está preguntando por el plástico, es que no le escuché bien. Es básicamente, digamos, el espacio donde finaliza el plástico en el tubo hacia la tierra. O sea, cuántos centímetros tiene que haber como para aireación. No sé si me explico. Ok, ya le entendí. El espacio libre que tiene que quedar ahí. Ajá, que tiene que quedar en la parte de abajo. Ajá, exactamente. Vieras que eso es variable. Usted puede manejarle eso en función del calor que usted vea. Ahora que digo esto de calor y basándome también en la pregunta anterior, ustedes pueden tener ahí unos termómetros. Hay termómetros que les puede servir, pero no el termómetro normal que usan las personas. Debe ser que por lo menos llegue a los 80 grados. Ustedes simplemente lo colocan ahí, tienen control de qué tan variante está la temperatura ahí. Ahora, la facilidad de estos sistemas es que si usted ve que el cultivo está con una temperatura muy alta, le puede abrir, inclusive le puede quitar el plástico. Entonces, queda a decisión del productor, también de lo que quiera manejar, de cuánto espacio le va a dejar ahí. Ahora, en el cultivo de fresa, acostumbran cerrarlo por completo para evitar el ingreso de algunos insectos. Entonces, ahí bajan el plástico al punto que toque el suelo e inclusive lo tapan un poquito en los bordes con la misma tierra para cerrar aún más y limitar el ingreso de insectos al cultivo. Entonces, eso al final es variable. Usted puede usar el plástico como si fuera inclusive una cortina. La temperatura está muy alta, sube el plástico para que salga el calor. Si la temperatura está muy baja, entonces lo cierra o lo baja para que el calor se conserve más adentro. Inclusive también, como les mencioné antes, el tema de insectos. ¿Verdad? Si usted dice, no, tengo un problema, aquí está ingresando alguna palomilla blanca, por mencionar un ejemplo, necesito cerrar esto, entonces lo baja y limita por completo el acceso de insectos. Entonces, el espacio que haya entre el suelo y el borde del plástico, eso es variable y depende del objetivo que tenga el productor. O productora.
o productora, sí. Vean esta foto, el de la izquierda. Aquí el plástico llega hasta abajo, prácticamente. Entonces eso depende de lo que usted quiera producir, de lo que usted quiera proteger el cultivo y en función también de las plagas. Algunos insectos son muy dañinos, entonces vale la pena proteger el cultivo y entonces a veces extremamos esas medidas. No sé si le contesté bien lo que necesitaba o... Parece que sí, cualquier cosa también puede volver a solicitar participar si le queda alguna duda. Sí, dice que sí, que muchas gracias en el chat. Ok, perfecto. Sí, vean, estas estructuras que se utilizan en ambiente protegido, lo que buscan es proteger el cultivo, pero hay libertad para que las personas las hagan, puedan hacerles modificaciones. Entonces, aquí va mucho también la imaginación de las personas. Yo he visto estructuras como la que vamos a ver en la siguiente foto, que es muy práctica, y ahí ya dependerá de ustedes, lo que ustedes quieran proteger, el cultivo o el nivel que ustedes quieran darle protección. Entonces, vean esta foto. Esta foto muestra una cama de cultivo con unos arcos de PVC, unas varillas también ahí de construcción que ayudan a sostener el plástico y un microtúnel. En este caso, se está protegiendo el cultivo del exceso de lluvia. Ahora, nótese bien que aquí ya no es necesario tener suelo para sembrar. Ya en una cama de estas ustedes pueden utilizar algún tipo de sustrato, por ejemplo abono de lombriz, compost, o pueden haber una mezcla, lombricompost con carbón de caña, pipmos, entre otras cosas. Hacen la cama y la cierran con el microtúnel. Como les dije, eso es protección para ese cultivo. Y esto también es muy similar a lo que vimos en las fotos anteriores, nada más que a nivel de suelo. Ahora, los macrotúneles son estructuras más grandes que los que acabamos de ver. También son temporales. Y acá ustedes pueden tener cultivos más grandes, más altos. Si ustedes recordan las fotos anteriores, vimos fresa, vimos culantro. Ahí también puede haber lechuga. En los macrotúneles podemos utilizar cultivos como el tomate, el chile dulce. Inclusive también podemos tener la misma fresa, lechugas y otros. Simplemente que tenemos una estructura más grande, con más espacio y con un mejor control de temperatura. Entonces, vean las fotos. A su izquierda, vean esa estructura, es metálica. A la derecha ya le han colocado el plástico y con eso ya se agrega un nivel de protección al cultivo. Si ustedes ven, es más ancho que las fotos anteriores. En las fotos anteriores ese microtúnel nos alcanzaba para una era. En este caso, estos macrotúneles tienen 5 o 6 eras. Eso depende del ancho que ustedes le quieran dar. Ahora, estos macrotúneles en este caso tienen forma redonda en el techo. Si ustedes quieren, lo pueden hacer a 2 aguas, etcétera. Eso ya ahí queda a libertad de ustedes. Aquí lo que buscamos es proteger al cultivo del exceso de lluvia. Entonces vean que
son estructuras que nos funcionan. Ahora, si ustedes ven bien, en la foto a la derecha, hay un cobertor plástico a nivel de suelo y en la foto a la derecha hay un cobertor negro. Esto lo que hace es, en el caso del cobertor negro, es reducir la germinación o el nacimiento, por decirlo de alguna forma, de las malezas. Entonces estamos con esto reduciendo la aplicación de herbicidas, reduciendo el trabajo que hay que hacer para deshiervar. Entonces estamos también de alguna forma protegiendo al cultivo del estrés que significa andar ahí con un cuchillo cortando las malezas, moviendo las plantas. De repente necesitamos que la floración cuaje bien, pero donde movemos las plantas, pues esa floración se nos cae, o bien se genera estrés porque al arrancar una maleza también accidentalmente arrancamos una planta y entonces perdemos esa planta. Entonces acá estamos protegiendo también el cultivo de ese estrés. El solo hecho, imaginémonos que no tengamos ese plástico encima, pero con solo el plástico que esté abajo a nivel del suelo, ya eso se puede considerar como un ambiente protegido para ese cultivo. Lo mismo sucede a la derecha. Ese es un plástico blanco. Nos protege, en el caso de las malezas, pero también refleja la luz hacia arriba. Entonces, eso hace que la planta pueda hacer fotosíntesis con la luz que le llega de arriba y con la luz que se le refleja de abajo. Entonces vamos a aumentar los rendimientos en ese cultivo. No hay muchas fotos de macrotúneles, pero prácticamente. Sí, señora. Diana nos pregunta que si el macrotúnel y el microtúnel solo funcionan en espacios planos. No. Pueden también utilizarlos en espacios con pendientes. Ahí lo que sí hay que hacer es nivelar un poquito el terreno a la hora que ustedes van a colocar los arcos, pero no es imposible, ¿verdad? Okay. Pero sí se puede utilizar. Y Nícida nos consulta que si para una huerta casera el plástico tiene algún número o todo es igual para cualquier huerta. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Lo vamos a ver también más adelante, pero para responderle en este momento, es un plástico especial. Ellos no tienen un número, pero es plástico agrícola. No puede ser un plástico común y corriente. Ahora, ¿por qué? Porque el plástico de uso agrícola tiene filtros. El plástico más básico es pentacapa, quiere decir que tiene 5 capas. Hay otros con más capacidad. Ahora, ¿cuál es el asunto acá? Que una de esas capas es un filtro contra rayos ultravioleta. Eso quiere decir que ustedes pueden estar trabajando debajo de esos plásticos y no van a tener ningún problema con el tema de la radiación solar. En cambio, si van a una ferretería, compran un plástico cualquiera, transparente, ese no va a tener ese filtro. Entonces ustedes se van a ver expuestos al problema de cáncer de piel y otras cosas que generan la sobreexposición a los rayos solares. Ahora, el plástico normal, el que ustedes pueden encontrar en una ferretería, deja pasar la luz directamente. En cambio, el plástico de uso agrícola es un plástico difuso. Eso quiere decir que donde el rayo solar ingresa, pasa el plástico a través de una de sus capas lo va a distribuir homogéneamente. Entonces, la luz se va a esparcir de una mejor manera dentro del cultivo y eso va a aumentar los rendimientos también, porque la planta necesita de esa luz para realizar la fotosíntesis. Entonces, no es un plástico cualquiera, pero tampoco tiene un número. Cuando ustedes lo vayan a buscar, tienen que pedir plástico agrícola o plástico para invernadero. Se conoce de las dos formas. Ya con solo eso, ya ustedes
consiguen ese plástico. Ahora, no lo venden en cualquier ferretería. Acá en la zona de Upala y Guatuso, yo lo he visto en Agrologos únicamente. El Colono Agropecuario también lo maneja, pero al final de la presentación yo les voy a dejar ahí unos contactos. Ahí viene una diapositiva con algunos contactos ya de proveedores que se dedican a vender insumos para ambientes protegidos. Ahí no hay peligro, usted simplemente pide plástico para uso agrícola. Lo único que tiene que tener en cuenta es el largo y el ancho que ustedes necesitan y lo piden. Ok, profe, ahí también en ese tema consultan que cómo saber cuál es el lado del plástico, cómo lo tenemos que poner. Y también que si, para aprovechar a hacer esta otra pregunta, que si se puede usar sarán en los microtúneles y macrotúneles. Y luego tenemos a Gabriela con una pregunta hablada. Ok, sí, el plástico tiene una posición. Cuando ustedes lo extienden, él trae un dibujito o unas letras. Ese dibujo tiene que verse bien desde abajo. Es la indicación para que quede bien puesto. Más adelante también yo les incluí una foto de eso. Ahí les va a quedar más claro, pero sí, el plástico tiene una posición. Hay que ponerlo de manera correcta. Después, respondiendo a la segunda pregunta. Sí, sí se puede usar sarán. Recordemos que lo que se busca es proteger el cultivo. El sarán, por ejemplo, nos puede proteger del exceso de sol en algunos cultivos que requieren cierta sombra. Por ejemplo, el culantro y el apio requieren cierta sombra. Entonces, podemos utilizar sarán. Pero en el caso de macrotúneles, yo les recomiendo que el sarán sea de polipropileno virgen. ¿Por qué? Porque va a resistir por más tiempo al sol, la lluvia, los cambios drásticos de temperatura. El sarán normal que venden en las ferreterías, que es el que usan en construcción, no sé si ustedes han notado que cuando construyen un edificio le ponen un sarán alrededor del perímetro, sarán por lo general de color verde. Ese sarán prácticamente lo pueden usar solo una vez, porque el sol lo va a tostar y la lluvia lo va a podrir. En cambio, el de polipropileno virgen, ese sí les va a aguantar bastante, tiene una vida útil de 10 años, entonces lo van a poder usar muchas veces con muchos cultivos y les va a dar mejor rendimiento económico. La otra pregunta. La otra pregunta es Gabriela. Adelante, Gabriela. Gracias. Quisiera saber cuál es el plástico que se usa para proteger el cultivo, pero a nivel de suelo, que estamos viendo aquí en las diapositivas. Usted está hablando que el blanco es mejor porque refleja, ¿verdad? Entonces ayuda más a la fotosíntesis, pero no sé si puede ser cualquier plástico o es alguno específico. Ok. Igual, usted cuando busca el plástico, usted le dice al proveedor que es plástico agrícola, pero para suelo. Ya ellos saben. Ahora, ese plástico, por un lado es negro, por otro lado es blanco. Entonces, ahí no va a haber pérdida. Digamos, usted lo va a poder identificar muy bien. Ahora, negro por un lado, para que ayude a mantener la humedad y la temperatura a nivel de suelo, y blanco por el otro para que refleje la luz y entonces los rayos le den por la parte de abajo a las hojas. Pero igual es plástico agrícola para suelo. Okay, muchas gracias. Con mucho gusto. Ok, vean, estas son las únicas fotos que incluí de macrotúneles porque en realidad no tenía muchas. Pero ustedes pueden imaginarse esto en dos aguas. No sé si saben qué es eso, pero digamos que es el techo como el de una casa.
En este caso, el de las fotos es redondo. Igual no hay problema, el techo no les va a afectar, o la forma del techo no les va a causar mayor problema. En esto también pueden utilizar sarán. Antes la pregunta era por los microtoneles, pero acá también pueden utilizar sarán. Eso no hay problema. Ahora vamos a hablar del invernadero, que es, digamos, la parte más grande de la presentación. Son estructuras fijas, son cerradas. La idea es que sea totalmente cerrado y protegen a los cultivos de condiciones adversas en un ambiente controlado. Aquí vamos a tener mayor control de las cosas. Vean que, por ejemplo, en la foto anterior, en el macrotúnel, ahí tenemos control de la lluvia. Protegemos el cultivo en la lluvia, ¿sí? Tenemos control de las malezas, sí, porque tenemos un plástico ahí que nos ayuda, pero no tenemos control del viento. No tenemos control de algún insecto que ande por ahí. No tenemos control de algunos animales que anden también por ahí sueltos. No sé si a ustedes les ha pasado que tienen algo sembrado y cuando ven, está la vaca, el vecino, comiéndose la milpa, ¿verdad? Entonces no tenemos control de esas cosas en un macrotúnel, pero en un invernadero sí vamos a tener control de esas cosas porque es un ambiente totalmente cerrado. Ahora, si ustedes ven estas fotos, a su izquierda podemos ver un invernadero totalmente automatizado y a la derecha un invernadero que no está automatizado. ¿Y por qué les mostré estas fotos? Bueno, para que ustedes vean que un invernadero puede ir desde lo más sencillo y barato hasta lo más tecnificado, sofisticado y caro. Eso ya depende de ustedes, depende de la capacidad económica que ustedes tengan o del proyecto que ustedes quieran presentarle a Clubes 4S o al INDER o a alguna otra institución por ahí que esté de repente financiando proyectos agrícolas. Bueno, entonces, es muy variable. Ahora, un invernadero, por lo general, tiene una estructura metálica. Algunos, como ustedes vieron en la foto anterior, tienen estructura de madera. Sin embargo, yo les recomiendo la estructura metálica en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque la estructura de madera, con el paso del tiempo, la humedad y todo esto, se les va a meter el comején, se les va a pudrir. En cambio, la estructura metálica, mientras ustedes les den el mantenimiento que él necesita, la estructura les puede durar a ustedes ahí bien unos 30, 50 años sin ningún problema. Ahora, esta foto que ustedes ven acá es un invernadero ideal para zonas calientes. Tiene una altura promedio a los lados de 3 metros y 6 al centro. Ahora, ¿por qué es ideal para zonas calientes? Si ustedes le ponen atención al techo, van a ver una apertura ahí. Hay un desnivel en el techo, un techo más bajo que otro. Esa apertura se llama apertura cenital. Y eso permite que el aire caliente salga y tener un control de temperatura ahí más adecuado. Ahora hay que tener cuidado que un techo se traslape sobre otro, también para que cuando llueve no se nos vaya a meter el agua ahí por el centro. Estos invernaderos tienen o deben tener un cuarto de preingreso. En ese caso ese invernadero lo estaban construyendo ahí, pero si ustedes ven aquí hacia adelante, ese es un cuarto de preingreso que le estaban construyendo el invernadero. Cuenta con una apertura cenital, como les mencioné antes, y ojo, debe tener una estructura rígida. Los tubos metálicos los venden en las ferreterías por diferentes grosores. Hay 1.2, que es el más delgado, después está el 1.5 y después viene el 1.8.
pero también hay de 2 en adelante. Entre más grueso sea la pared del tubo, mejor. ¿Por qué? Porque esta estructura tiene que soportar el viento, y el viento le va a hacer mucha fuerza. Entonces, un tubo delgado va a hacer que el viento va a hacer que el tubo delgado se doble. Entonces, entre más grueso, mejor. Y aquí le hicimos una recomendación de 1.8 en adelante, ¿verdad? Ahora, estas estructuras por lo general significan un costo elevado, entonces mejor de una vez hacerlo como tiene que ser para que no tengamos que hacer luego una inversión para arreglar la estructura. Después, este tipo de estructuras permite automatizar algunas prácticas. Por ejemplo, el riego. Podemos tener ahí riego automatizado. Utilizamos algún timer o temporizador de tiempo para regular el riego. Podemos colocar también luces LED para tener control de la iluminación, entre otras cosas. También hay otro tipo de invernaderos, que es como este tipo capilla. Si ustedes ven, es ideal para lugares fríos. Tiene una altura promedio de 1,5 metros a los lados. Puede ser inclusive más bajo. Y en la parte central de 3 a 4 metros. Inclusive también puede ser más bajo. Ahora, se le puede agregar también, de hecho yo recomiendo que se le agregue un cuarto de preingreso. Más adelante vamos a ver cuál es la importancia y la función del cuarto de preingreso. A este también se le pueden instalar sistemas de riego, sistema de iluminación, entre otras. Ahora, este es ideal para lugares fríos porque está completamente cerrado. Ahí el calor se va a concentrar más y se va a mantener mejor. Entonces, es ideal para lugares fríos. Están estos otros también, que ya es una combinación entre plástico, sarán, y en este caso, con el plástico hacemos una protección de las lluvias para el cultivo, y después con el sarán podemos manejar el tema de las temperaturas. Vea que también tienen una apertura cenital arriba, entonces también el aire caliente tiene por dónde salir. Se usa sarán de distintos porcentajes de sombra. Ustedes van a encontrar en el mercado sarán al 60%, 70%, 80%. Y eso lo que indica es el porcentaje de luz que deja pasar el sarán. Entonces, cuando ustedes dicen, voy a ir a hacerme una estructura con sarán, deben calcular qué tan oscuro necesitan que sea la estructura. ¿Verdad? En este tipo de sistemas se puede también instalar sistemas de riego, sistemas de iluminación también. Por lo general tiene una altura promedio de 2,5 metros a los lados y de 4 al centro. Techo. Eso, como les dije antes, ustedes también pueden decidir, digamos, la forma que tenga la estructura. Al final es decisión de ustedes. Lo importante es que se proteja el cultivo. Entonces aquí ustedes pueden ver que hay variedad. Es más, hay empresas que se dedican a la construcción de invernaderos y ellos les van a decir a ustedes, ¿verdad? Tenemos este modelo, tenemos este otro o aquel, y va en función de lo que ustedes quieran proteger y de lo que ustedes necesiten ahí según el clima o según algunas condiciones que vimos antes, como la precipitación, la humedad, entre otras cosas. A lo interno, profe, sí, señora. Tenemos una consulta de Rosanet. Vamos a ver.
Rosanet Picado Jiménez, adelante. Tal vez fue un Safis, démosle un... Rosanet, si tiene alguna consulta. Ok, podemos seguir, profe, gracias. Podemos seguir, ok. Vean, los invernaderos a lo interno pueden ser bajo este sistema productivo que ustedes ven en la foto, con suelo, o bien puede tener un cobertor de suelo y utilizar camas de germinación, camas de producción, entre otras, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar es que el invernadero es muy versátil, se presta para un montón de técnicas y al final ustedes pueden decidir, hay libertad en eso. En este caso, vemos un invernadero con suelo. En este caso, permite el cultivo sobre el suelo, permite el uso de camas también o sustitutos de suelo. Ahora es otra técnica que se utiliza, ¿verdad? Podemos usar sistema de riego por goteo. Si ustedes quisieran, le pueden poner aspersores arriba, nebulizadores también. Ah, bueno, ahora que me acuerdo, antes la muchacha que preguntó por los microtúneles que son muy calientes y el alto del plástico. Si ustedes cuentan con la posibilidad, le pueden instalar en la parte 7 de arriba una línea de nebulizadores. Esos nebulizadores son aspersores. Es un tipo de aspersor, nada más que la gota es demasiado pequeña. Es como una especie de neblina, por decirlo de alguna forma. Entonces eso hace que la temperatura se baje y ni siquiera le va a llegar al cultivo. Entonces es otra forma que ustedes pueden tener ahí para el control de la temperatura. En este tipo de invernaderos también se puede controlar ese sistema. La temperatura con ese sistema. En un invernadero ustedes pueden cultivar plantas de porte bajo, como el caso de la lechuga, culantro, entre otras, y también cultivos de porte alto, en el caso de chile dulce, tomate. Entonces vean que hay una gran posibilidad para sembrar cosas dentro de un invernadero. Inclusive pueden hacer combinación o asociación de cultivos. Entonces ustedes pueden ver por ahí, en el caso de la foto, ustedes ven ahí repollo con lechuga. Ustedes podrían tener lechuga con cebollino y otras cosas. Perfectamente lo pueden hacer bajo un invernadero. Ahora, hay otro tipo de técnica, que en este caso es cultivo sin suelo. Si ustedes ven la foto, en este caso el invernadero tiene un cobertor de suelo. Ese cobertor puede ser de color negro o color blanco. Ojo, no es el plástico que vimos anteriormente en la foto. En este caso es un cobertor. Ustedes lo que tienen que hacer es nivelar el suelo. Le pueden hacer una capa de piedra de cuarta que sirve como drenaje y encima le colocan el cobertor. Eso permite que ustedes puedan estar trabajando en condiciones más limpias y también va a evitar el crecimiento de malezas. Y en el caso de la piedra de cuarta va a evitar que haya encharcamiento de agua en caso que se dé algún derrame, entre otras cosas. Y eso va a evitar que haya un barrial por ahí. El invernadero también permite el uso de sustitutos de suelo en el caso de que trabajen con camas, ¿verdad? O con mangas, eso lo pueden hacer perfectamente. Esa estructura que ustedes ven a la derecha favorece el uso de distintos recipientes. Por ejemplo, ustedes pueden cultivar en baldes perfectamente ahí con algún tipo de sustrato y cultivar ahí. Ya no va a ser directamente sobre el suelo. Si ustedes ven la foto anterior, aquí está cultivado directamente sobre el suelo y el sistema de riego está sobre el mismo, ¿verdad? En este caso,
de esta foto, ahí nos obliga a utilizar o una cama o un recipiente, puede ser una caja, un balde, etcétera, para cultivar, y el sistema de riego lo tenemos que adaptar a ese tipo de recipiente. Este sistema es ideal para cultivos hidropónicos. Yo me imagino que ustedes sí han tenido la oportunidad de ver algunos cultivos hidropónicos. Este sistema es ideal para eso. Profe, Sí, señora. Elsa Artavia tiene una consulta. Adelante, Elsa. Adelante. Hola, no, ese otro tiene algún nombre, ese tipo de invernadero que es solamente como para, o sea, para no sembrar en el suelo, definitivamente. No tiene otro nombre. Se llama así, invernaderos. El invernadero es una estructura totalmente cerrada. Entonces, usted puede tener esa estructura totalmente cerrada sobre suelo, o la puede tener sobre cemento, o la puede tener dentro de su cuarto, tener una estructura totalmente cerrada. Eso es posible. Ahí lo único que hay que hacer es adaptar las condiciones de riego y luminosidad, pero no tiene otro nombre. Ahora, los invernaderos, tal vez por eso va la pregunta o no he escuchado en alguna parte, que tienen el techo de forma redonda, como el que vimos anteriormente, es conocido como de capilla, por la forma que tiene, se parece a una capilla. No sé si ustedes han visto las iglesias, algunas capillas tienen el techo así como redondito. Después está la opción, la primera del invernadero que le envié, que les mostré, tiene el techo a 2 aguas, ¿verdad? A veces, este tipo de invernadero, vamos a ver si lo vi por aquí. Vamos a ver. Si ustedes ven, son como 3 invernaderos juntos, pero es conocido como sistema de sierra, por la forma que tiene el techo, ¿verdad? Si ustedes le ponen atención a una sierra, tiene unos dientes con los que se corta, tiene una ubicación muy similar a como se ve en este techo, pero si ustedes ven, es un invernadero. Al final el... Profe. Sí. Y consultan si tiene algún nombre el cobertor que salió ahí en la foto para el suelo. El de esta foto. Es conocido como cover. Puede ser cover negro o cover blanco. Son las dos opciones que hay. ¿Cuál es la diferencia? Que en el caso del cover negro, va a tender a mantener la temperatura, y en el caso del cover blanco va a reflejar la luz. Esa es la diferencia. Entonces, si nosotros, eso va mucho al tipo de producción que nosotros queramos tener. Por ejemplo, si queremos tener hidroponía y necesitamos que las plantas crezcan rápido, entonces usualmente le ponemos un cover blanco, porque nos va a reflejar la luz. Al haber mayor luz, va a haber más fotosíntesis. Y la fotosíntesis es, por decirlo de alguna forma, el proceso digestivo que hacen las plantas. Entonces, entre más fotosíntesis haya, más consume la planta y más rápido va a crecer. Entonces, va en función de eso, pero se llama cover. Y lo pueden encontrar, como les dije, en negro o en blanco. ¿Listo? ¿O hay alguna otra? Bueno. Estamos por ahí. Ahora vamos a empezar a hablar de los cuartos de preingreso. Si ustedes ven esta foto, está la estructura grande, pero hay un espacio pequeño, como un cajoncito. Eso se le llama cuarto de preingreso. Ahora, ¿para qué sirve? Bueno, su función es básicamente desinfectar. Como les mencioné anteriormente, el invernadero es una estructura totalmente cerrada. Entonces, hay que hacer un cuarto de crecimiento, un cuarto de preingreso, para que las personas ingresen
se desinfecten y después ingresen al invernadero. Todo eso es para reducir las posibilidades de que algún insecto entre o de que el cultivo que está dentro se nos enferme, ¿verdad? Ahora, debe tener, ojo, 2 puertas, una externa, una interna. Debe tener un pediluvio, eso es como un cuadrito en el suelo, un poquito más bajo, donde se echa una solución desinfectante, puede ser cloro, y ahí se sumerge la suela de los zapatos antes de ingresar al invernadero. Ahora, el proceso es así. Cuando ustedes van a ingresar, abren la puerta de afuera, ingresan, cierran la puerta. Ahí se desinfectan. Ahora, ese cuarto de ingreso que ustedes ven en la foto es muy pequeño. Tienen que hacerlo un poco más grande para que tenga una pila donde ustedes puedan lavarse las manos. Ojalá hasta los codos o más, ¿verdad? Debe haber un espacio donde ustedes puedan cambiarse los zapatos en el caso de que no los puedan desinfectar. E inclusive cambiarse la ropa de ser necesario, ¿verdad? Eso extremando las medidas para evitar que el cultivo que está dentro del invernadero se nos vaya a enfermar por alguna razón. Entonces, retomando el proceso, primero ingresamos, ¿verdad? Abrimos la puerta, ingresamos, ahí nos desinfectamos. Debemos tener la puerta cerrada cuando nos estamos desinfectando para que ningún insecto entre. Una vez que nos desinfectamos, abrimos la puerta de adentro o la puerta interna e ingresamos al invernadero y cerramos. Nunca pueden estar abiertas las 2 puertas. Si estuvieran abiertas las 2 puertas, hay vía libre para que entre toda clase de insectos. Y la idea es evitar eso. No sé si me están captando la idea, pero imagínense que dentro del invernadero tienen un cultivo de tomate. El tomate es extremadamente susceptible a la palomilla blanca. Una palomita blanca que ustedes encuentran en un invernadero y puede generar un caos en cuestión de días. Se reproducen demasiado rápido, son transmisoras de virus y eso nos va a echar a perder la plantación. Plantación que usualmente es muy cara, se le ha invertido mucho en fertilizantes, en plantas, en mano de obra, entre otras cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso vale la pena extremar medidas antes de entrar al invernadero. Solamente tengan presente que el espacio tiene que ser un poco más grande del que se ve en la foto para que ustedes puedan tener más margen de acción y extremar las medidas. Y, por supuesto, cuando ustedes van a salir del invernadero con la cosecha, usualmente salen con cajas o con bolsas. Y si el cuarto de preingreso es muy pequeño, entonces ustedes van a tener problemas ahí por el espacio. Entonces, hagan puertas anchas y que el cuarto de crecimiento sea un poco más grande. Ahora, antes me preguntaron que si tenía una posición el plástico. Sí, el plástico tiene una posición. Vean esa foto que está ahí. Ese es un dibujito que trae un tipo de plástico. Bueno, eso depende del fabricante. Muchos fabricantes le ponen ahí la marca. Pero se los voy a decir de esta forma. Nosotros tenemos que ver ese dibujo bien desde abajo. Y en el caso de las letras, tienen que leerse bien. ¿Bien en qué sentido? Bueno, nosotros en Costa Rica, en la mayoría de los países, a excepción de Israel, leemos de izquierda a derecha. Entonces, ahí dice inside, que significa adentro, pero lo estamos leyendo correctamente, de izquierda a derecha. Entonces, si vemos eso al revés, estamos colocando el plástico mal.
Ahora, ustedes me ponen a decir, "Ya, pero es que el plástico se ve igual por los dos lados". Pues sí, se ve. Pero resulta que el plástico tiene diferentes capas. Entre esas tiene un filtro solar, tiene un difusor de luz y hay que colocarlos de manera correcta para que funcionen, ¿verdad? Si lo ponemos mal, de nada nos van a servir ese tipo de filtros que tienen, porque no nos van a trabajar de manera correcta. Entonces, fijémonos bien a la hora que ponemos el plástico. Ahora, aquí vienen unas recomendaciones que se las anoté a la derecha. Se debe leer bien, como lo dijimos antes. Se debe utilizar plástico agrícola. Eso antes también lo mencioné. Plástico agrícola o plástico para invernadero. No es el mismo que venden en las ferreterías. Hay que tener cuidado con eso. Ahora, se debe tensar bien el plástico. Ojo con eso, hay que tener mucho cuidado. Ahora vamos a ver unas fotos de un error grave por no tensar bien el plástico. Ahora, se debe colocar el plástico en un día soleado. ¿Por qué? Bueno, por dos razones. Una, para que el plástico se expanda. Expandirse es que se estira. Entonces, si lo colocamos en un día soleado, el plástico se va a estirar bien y lo vamos a poder colocar de manera correcta. Si lo colocamos en un día nublado, el plástico no está estirado y después lo colocamos y en un día que haga sol, el plástico se va a estirar y entonces nos va a quedar mal. Ese estirar nos va a causar un problema que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Ahora, no podemos, por decirlo de alguna forma, pegar el plástico con cualquier cosa. Hay materiales específicos para colocar plástico. En este caso yo les voy a mostrar unas fotos de unos perfiles metálicos. Hay personas que acostumbran poner un tubo de PVC con un tornillo o un clavo y resulta que eso en su momento sostiene el plástico, pero en el primer ventolero fuerte, por decirlo de alguna forma, se les rompe. Entonces, el plástico hay que saberlo poner. Vean esa foto. En este caso, el productor colocó el plástico en un día que estaba nublado, lo tensó bien según él, pero resulta que al día siguiente hizo un solazo, se le hicieron unas bolsas porque el plástico se estiró y en el primer aguacero que hubo, se le abombó. Ya ese plástico ahí está a punto de reventarse y ya no se puede hacer nada para arreglarlo. Simplemente se echó a perder el plástico por no tener cuidado, ¿verdad? Entonces vean que hay que tener mucho cuidado. Vean, si ven la foto, la ven bien hacia la izquierda abajo, se ve el plástico mal colocado. Eso es precisamente porque el plástico se colocó mal y después se estiró solo. Entonces hay que saberlo tensar bien. Esa es una recomendación que se las doy. Cuando ustedes le compran el plástico a un proveedor, nadie les dice nada de eso, ¿verdad? Así que pongan atención a que el plástico es una de las cosas más caras, el plástico. Entonces, ya que vamos a hacer una inversión que es cara, entonces cuidémosla, pongámosla bien. En el caso de esa foto, era un plástico de 20 metros de largo por 11 metros de ancho. Y ese plástico costaba 150,000 colones. Entonces vean que se echó a perder y el productor tuvo que hacer una nueva inversión comprando otra vez el mismo tipo de plástico, de mismas dimensiones y gastar otros 150,000 colones para poder tener su invernadero trabajando de la manera adecuada. Entonces, tengamos cuidado con eso. Ahora, para sujetarlo, se utilizan perfiles metálicos. Si ustedes ven la foto a la izquierda,
el perfil metálico es como una especie de canaleta y viene acompañado de un alambre que tiene forma de zigzag. Ahora, ustedes lo que hacen es que pegan el perfil sí lo pueden pegar con tornillo, lo pegan a la estructura, luego colocan el plástico y encima del plástico colocan el alambre, como se ve en la foto de la derecha. Ustedes tienen que tensarlo bien. Esto no lo puede hacer una persona sola. Tiene que hacerlo entre varios. ¿Por qué? Porque mientras una persona estira el plástico, lo jala un poquito fuerte para que él se estire y lo sostiene donde tiene que ir puesto, otra persona tiene que ir colocando el alambre. Si lo intentan hacer solos, les va a quedar flojo en alguna parte y entonces al final no les va a quedar bien. Se les puede romper. Entonces vean bien esas fotos. Esos perfiles metálicos vienen en diferentes medidas, ¿verdad? Los pueden conseguir en 2, 3, 4 y 6 metros. Entonces ustedes ahí lo que hacen es que se calculan la distancia que ustedes necesitan cubrir y los compran. Esto no es caro y vale la pena. El perfil metálico anda costando unos 3,000 colones, uno de 4 metros, ya viene con el alambre y les va a evitar el romperse el plástico con clavos y otras cosas. Profe, Ahora, sí señora. Nancy Moraga tiene una consulta. Nancy, ¿la puede hacer? Nancy, adelante con su consulta. Buenas tardes. ¿Qué pasa si uno coloca el plástico, digamos, con las letras que se lean al revés? Ok. Si usted coloca el plástico con las letras al revés, simple y sencillamente los filtros que tiene no le van a funcionar. Por ejemplo, el filtro difusor de luz, que es el que tiene que ir abajo. Si usted, bueno, si lo coloca correctamente, el filtro difusor va a quedar abajo. Entonces, cuando la luz pase, ese filtro va a distribuir la luz de manera homogénea dentro de las plantas. Pero si lo coloca al revés, ese filtro va a quedar arriba. Entonces, el sol va a pegar y el filtro va a hacer su función, pero la va a hacer hacia afuera. Va a distribuir la luz hacia afuera, la va a reflejar. Entonces, el cultivo no la va a aprovechar bien. Igual los distintos filtros, el filtro de rayos ultravioleta. Si usted pasa mucho tiempo trabajando dentro del invernadero y se ve expuesta a los rayos ultravioleta, va a tener problemas en la piel, irritaciones u otras, y a largo plazo puede ser que tenga cáncer de piel. Entonces, por ahí va la importancia de colocar el plástico de manera correcta. Si lo pone al revés, los filtros no le van a trabajar de manera correcta. Ese es el problema. Ok, muchas gracias. Mucho gusto. Ok, al inicio les mencioné que los principales ambientes protegidos son 3, los micro y los macro túneles, y están los invernaderos. Pero también les mencioné un cuarto, que es la casa sombra. En este caso ya es el uso de sarán y la estructura metálica. En este caso no se utiliza plástico en el techo, se utiliza un sarán, como les mencioné antes, de diferentes grados de sombra o porcentajes de sombra.
Se puede también utilizar estructura metálica o estructura de madera. Sin embargo, mantengo la recomendación de que mejor sea metálica, aunque sea más caro. Se le pueden instalar, al igual que los invernaderos, sistemas de riego, sistemas de control de iluminación, entre otras. Igual les recomiendo hacer o construirle un cuarto de preingreso. Si ustedes ven ese que ven en la foto, también es muy pequeño. Imagínense ustedes saliendo por ahí con una caja llena de tomates o de lechugas. Se les vuelve un espacio ya muy pequeño, un poco incómodo para movilizarse, y sobre todo que ustedes tienen que abrir una puerta, entrar al cuarto de preingreso, cerrar la puerta y abrir la otra. Entonces se les vuelve un poco incómodo. Entonces, igual que la recomendación anterior, hacer el cuarto de preingreso más grande. Después, este tipo de estructuras son ideales para cultivos que ya necesitan sombra. Por ejemplo, el apio. En la zona de Naranjo es muy usual verlo con plantas ornamentales. Acá en La Tigra, por acá cerca, también había estructuras de estas con marginata y otro tipo de plantas ornamentales. El sarán que más se ve o el que más se utiliza es el negro, pero también los hay de otros colores. El verde, hay de color rojo, hay amarillo y hay de color azul, como los pueden ver en esta foto, ¿verdad? Los que más hay, como les dije, es el negro y el verde. Estos otros de colores cuesta un poco más conseguirlos. Las características del sarán o este tipo de malla es que se utiliza para sombrear el cultivo y con eso disminuir un poco la incidencia de los rayos solares durante el día. Y tiene para esto, para reducir esa incidencia de los rayos solares, diferentes porcentajes de sombra. Cuando ustedes vayan a comprar, les van a preguntar, bueno, un sarán a ¿cuánto por ciento? 60, 70, 80. Y eso lo que va a determinar es la cantidad de luz que va a pasar. Un sarán con un porcentaje de sombra de un 80% va a ser muy oscuro para algunos cultivos, puede ser ideal para otros. Entonces ustedes tienen que tener en consideración eso. Ahora, el sarán es mucho más fresco que el plástico. Entonces impide o reduce enormemente el estrés en las plantas por el calor. Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta. Ahora, hay diferentes tipos de mallas que se utilizan en ambientes protegidos. Porque el ambiente protegido, como les dije antes, busca proteger un cultivo. Entonces, no necesariamente tiene que ser dentro de un invernadero. Pero vamos a ver estas. Están las mallas negras y las mallas de colores. Véanlas en estas fotos. También están la malla antiáfidos o antiinsectos, que es la que ustedes ven a su izquierda. Se ve como con neblina, pero esa foto, esa es la malla antiáfidos. Si ustedes la vieran de cerca, la pudieran tocar, pueden ver que es muy similar a esa tela que utilizamos para hacer toldos, para que no nos piquen los zancudos. Si ustedes ven, tiene unos huequitos muy pequeños que permiten la circulación de aire, pero impiden el ingreso de insectos de tamaño pequeño, por ejemplo, los áfidos, algunos ácaros, entre otros. Después están las mallas termorrefractivas que ustedes ven a la derecha. Esa, la función que hace es reflejar el sol hacia arriba, pero en este caso se utilizan como un tipo de cortina. Ahora, nosotros las usamos en función de lo que queremos. Si tenemos mucha luz dentro del invernadero, las estiramos, entonces generamos un ambiente más de sombra.
Ahora, si el día está muy triste, por decirlo de alguna forma, muy oscuro, no hay sol, y necesito que el cultivo haga más fotosíntesis, entonces las encojo o las cierro para permitir que entre más luz al cultivo. Esa es la función de las mallas termorreflectivas. Profe, Sí, señora. Adelí Martínez tiene una consulta. Adelante, Adelí. ¿Sí me escucha? Sí, señora. Sí. Porcentaje de Se le está cortando. Adelí, vamos a intentarlo otra vez. Adelante. que es para ver cuál es el porcentaje del sarán recomendado para el techo y los lados de la casa sombra. Adelí, ¿es cómo se llama? Sí. Adelí, eso depende, depende del cultivo que usted quiera. O sea, por darle un ejemplo, la lechuga necesita un poquito de sombra, pero no tiene que ser oscuro. Entonces usted puede utilizar un sarán a un 30%, si es lechuga. Si es apio, el apio tolera un poquito más la sombra. Entonces usted le puede poner un sarán un poquito más oscuro, qué sé yo, un 50%. Por mencionarle un cultivo que ocupa cierta sombra, es la vainilla. No sé si ustedes conocen las plantas de vainilla. Nosotros ahí tenemos una plantación y ese es un cultivo que requiere tener unas condiciones similares a una montaña. Entonces, la montaña es bastante oscura. Entonces, nosotros le tenemos un sarán del 70%. Entonces, es un 70% de oscuridad que está ahí en el cultivo y nos ha permitido manejar una plantación de manera adecuada, tiene un buen vigor, ha tenido un buen crecimiento, ha tenido floración y en este momento tiene producción. Pero eso depende del cultivo que usted quiera cultivar. Ahí lo que yo le recomiendo es que cuando si va a hacer una estructura, usted se informe con un técnico y le consulte. Si usted le dice, quiero producir tal cultivo, pero quiero hacerlo bajo una casa sombra, ¿qué porcentaje de sombra? Entonces ese técnico le va a indicar a usted, en función de ese cultivo, cuánta sombra necesita. Le voy a poner otro ejemplo. El tomate requiere de mucha luz para producir. Entonces, el tomate dentro de casa sombra no le va a producir bien. El tomate va a ser, la planta se va a ir en vicio, por decirlo de alguna forma, buscando la luz, pero el tomate va a ser pequeño, no va a tener una buena floración y el cuaje va a ser también muy bajo. En ese caso, si fuera tomate y usted me preguntara a mí, yo le recomiendo un plástico en lugar de sarán, porque el plástico sí va a permitir que pase buena luz, que pase una luz inclusive que se distribuya mejor, sí, porque el plástico ya es un plástico difuso, entonces me distribuye mejor la luz, pero eso, como le digo, no sé si me está captando, va en función del cultivo. Ok, y tenemos a Gabriela Brenes con otra consulta. Sí, gracias. Quisiera saber si el color del sarán incide en algo en la producción de los cultivos o solamente es el porcentaje de sombra que da el sarán. Sí, verás que sí influye un poco, digamos, el
el sarán color negro deja pasar cierto tipo de luz o de espectro de luz, por decirlo de alguna forma. Entonces son cultivos que, bueno, no todos los cultivos van a poderse cultivar ahí. En el caso del color, el sarán, de color rojo, estudios que ha hecho la Universidad de Costa Rica han demostrado que disminuyen la actividad de algunos insectos. Entonces, se lo voy a explicar de esta forma para que me entienda mejor. Hay algunos insectos que son fotosensibles. Entonces, cuando la luz ingresa a través del sarán y el rayo pega en la hoja refleja cierto espectro de luz y el insecto se guía por ese espectro de luz hasta llegar a la planta. ¿Ya? En el caso del sarán rojo, deja pasar un espectro de luz que necesita la planta para realizar la fotosíntesis, pero evita que entre otro espectro de luz que atrae a los insectos. Entonces ahí reduce un poco la incidencia de algunas plagas. No quiere decir todas. Por poner un ejemplo, yo puedo manejar bajo esa estrategia la palomilla blanca, pero eso no va a evitar que me lleve algún otro insecto, ¿verdad? Por ejemplo, alguna mariposa o algún, qué sé yo, algún grillo por ahí que me llegue, ¿verdad? Entonces no es a todos los insectos, pero sí influye. Y después el sarán amarillo distribuye también mejor la luz, entonces el cultivo le va a facilitar el desarrollo, ¿verdad? Entonces sí influye el color del sarán, así como también influye el porcentaje de sombra, como ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Ahora, lo que más se ve acá en el mercado es el sarán negro. Ese ustedes lo pueden conseguir muy fácilmente. Después está el verde y ya esos otros colores, rojo, azul, etcétera, cuesta más encontrarlos. Entonces, para que lo tome en cuenta también. Okay, muchas gracias. Ok, ya habíamos visto estos. Está la malla cobertora de suelo. Si ustedes ven la foto de la izquierda, ese es el cover que les mencioné antes, el que vimos dentro de un invernadero que era de color blanco. En este caso lo vemos de color negro. Acá se utiliza para limitar, reducir o eliminar el crecimiento de malezas. Recuerden lo que les dije antes. La maleza no es, por decirlo de alguna forma, o se lo voy a poner así, la maleza entra a competir dentro de un cultivo por espacio, por luz, por nutrientes. Nosotros necesitamos mantenerla controlada, pero al mismo tiempo facilitarle condiciones al cultivo para que se desarrolle. Nuestro cultivo de interés es, en esta foto, es palmito. Entonces, nosotros acá podemos ver un cobertor de suelo que evita el crecimiento de malezas. Con eso ya no tenemos que aplicar herbicidas, no tenemos que deshiervar. Si deshiervamos, movemos la planta y le causamos un estrés. Después, al andar limpiándolas o deshiervando las plantas, puede ser que haya alguna que tenga algún hongo y resulta que nosotros al manipularla y limpiándola, ya sea la bota o el pantalón o las mismas manos, la pasamos sobre ese hongo y lo llevamos a otra planta. Es decir, contagiamos a las demás plantas y en el caso del cobertor de suelo evita que tengamos que hacer esas labores culturales y se reduce esas posibilidades de contagiar una planta con otra. Pero entonces vean que ahí estamos protegiendo el cultivo. No quiere decir que como no está dentro de un invernadero ya no es un ambiente protegido. Sí lo es, porque recuerden la premisa.
El objetivo es proteger al cultivo de algo. En algunas cosas es de protegerlo de la lluvia, en otros casos es protegerlo del sol, como en el caso de los aranes. En este caso es protegerlo del crecimiento y la competencia de las malezas, pero también tenemos otras ventajas asociadas, ¿verdad? Que es lo que les mencionaba, el caso de los hongos y esas cosas. Ahora, hay hongos que están presentes en el suelo y cuando llueve, la gota cae sobre el suelo, golpea y salpica. Cuando salpica, esas goticas de agua arrastran esporas de hongos y caen sobre el cultivo. Y entonces por ahí se nos contagian algunas plantas de diferentes hongos que hay en el suelo. Entonces, con un cobertor de suelo, también estamos protegiendo al cultivo de esos hongos que están ahí cuando llueve. Ahora, sumado a esto, ustedes pueden utilizar potes plásticos, como ustedes lo ven ahí. En el pote plástico ya ustedes no utilizan suelo común y corriente, ya ustedes utilizan algún tipo de sustrato. Ese sustrato ha pasado por algún proceso de desinfección, de fermentación, en el caso de abonos orgánicos y otros procesos que ayudan a proteger al cultivo de algunos microorganismos malos que pueden estar por ahí. Entonces vean que estamos cumpliendo con el objetivo, que es proteger al cultivo. Ahora, si ustedes ven la foto en la derecha, eso es una malla cortavientos. Las podemos utilizar súper bien en la agricultura. Por ejemplo, en zonas muy ventosas y queremos sembrar cultivos como por ejemplo el tomate. El tomate cuando ya está en producción se carga mucho, tiene racimos con diferentes cantidades de tomate y eso pesa. Entonces, nosotros usamos tutores, lo amarramos y entonces estamos protegiendo el cultivo para que no se vuelque, pero resulta que estaba en una zona muy ventosa, entonces ese viento nos bota las flores, empezamos a tener producciones bajas. Ustedes saben que en el caso del tomate, una flor es un tomate. Una flor va a ser un futuro tomate y entonces un racimo floral que tiene, digamos que unas 5 flores van a ser 5 tomates. Pero si el viento es muy fuerte y nos bota esa floración, ya no vamos a tener tomates. Entonces podemos utilizar barreras cortavientos y hay mallas especiales para eso. Ahí simplemente el viento llega, pega en la malla, que en este caso hay que colocarla un poquito inclinada, pega en la malla y sube. Entonces con eso protegemos el cultivo de los vientos fuertes. No quiere decir que no le va a llegar nada de viento, pero sí lo vamos a proteger de ese golpe fuerte que le va a dar el viento y cumplimos también con el objetivo, que es proteger el cultivo. Lo que les dije antes, también algunos contactos. Estos son los que yo conozco. No quiere decir que son los únicos. Costa Rica tiene, o Costa Rica, por decirlo de alguna forma, es un país agro todavía. Y entonces hay muchas empresas a lo largo de todo el país que venden este tipo de cosas, ¿verdad? Pero estas son las que yo conozco. Covertech, que es en San José. Ellos venden plástico, mallas y perfiles metálicos. Y ustedes, no importa dónde estén, ustedes les pueden comprar a ellos y ellos se los envían por encomienda. Después está UEJ Centroamérica. Ellos también son en San José, venden plástico, mallas, perfiles metálicos, sembradoras, bandejas plásticas. No anoté ahí, pero también venden sustratos, como en el caso de Pit Moss y fibra de coco. CAF Internacionales en Alajuela venden igual plástico, mallas, perfiles metálicos, bandejas. Venden mucho en sistemas de riego, eso es importante. Hay otra empresa que se llama Semillas para el Futuro. Ahí ustedes pueden conseguir semillas aclimatadas, ¿verdad?
También venden sistemas de riego y venden insumos para hidroponía. Todas esas sales y algunos sustratos, inclusive para hidroponía, ellos los venden. Si lo de sembrar y hacer almácigos no es lo de ustedes, Almácigo San Juan o Copebrisas venden plántulas. Almácigo San Juan es en Naranjo, Copebrisas es en Zarcero. Después acá en la zona Upala, Guatuso está Agrologos. Ellos venden tubos metálicos, venden plástico y zarán. Y las diferentes ferreterías que hay en la zona también venden tubos metálicos que les pueden servir para las diferentes estructuras. Ahí no le puse el número de teléfono porque depende de la ferretería. Pero les voy a dar un consejo. En las ferreterías no compren plástico, a excepción de Agrologos. Agrologos sí es una ferretería. Me faltó por ahí el Colono, que tiene la división agropecuaria. A ellos también les pueden comprar y pedir cosas. Como les dije, estos son los proveedores que yo conozco. Ahí les van a pasar la presentación, creo. Ahí les va a quedar entonces esa información. Yo he tenido la experiencia con Covertech de muy buen servicio, y no es que le está haciendo propaganda, pero son los que me han enviado cosas en encomienda, entonces por eso se los recomiendo, por esa facilidad, ¿verdad? Que ustedes tal vez ir hasta San José para comprar 2 perfiles o 3, tal vez sale más caro el caldo que los huevos, como dice el dicho. Y Covertech les envía a ustedes por encomienda, aunque compren solo uno, no importa la cantidad, ellos se lo mandan. Las otras empresas también pueden enviar por encomienda, sin embargo ya hay que comprarles cierta cantidad. Entonces por eso les he recomendado ahí Covertech, para que ustedes lo tengan presente. Y no sé si hay alguna duda hasta el momento, sino para hablarles de la tarea. Tenemos aquí una consulta, profe, que tenemos ahí atrásito, que dice que no le quedó claro si el palmito se puede cosechar en un ambiente protegido o solamente hacer el semillero en un ambiente protegido. Profe. Aló. Profe. Es que tenía no sé por qué se me apagó el audio. Ah, ok. Ok, me repite la pregunta, si me hace favor. Con mucho gusto. Una compañera dice que no le quedó claro si el palmito se podría cosechar en un ambiente protegido o solamente hacer el semillero en un ambiente protegido. Sí se podría hacer en un ambiente protegido. Yo le recomendaría un invernadero, porque sí ocupa sol. Ya en casa sombra tendría ahí ciertas limitaciones de luz. Recordemos que el palmito es como una especie de palmera, también tiene cierta altura. Entonces, un microtúnel no le va a servir. Un macrotúnel tampoco, por esa misma altura de la planta. Pero ya un invernadero sí, porque los invernaderos son ya son estructuras más altas, más amplias. Sin embargo, ahí tienen que pensar ya en el recipiente donde lo van a sembrar. Si ustedes ven la foto, ese almácigo está en potes pequeños. Está hecho así para después llevar esas plantas a campo, sacarlas del pote y sembrarlas directamente en el suelo, ¿verdad? Ya en un invernadero ya ustedes tienen que empezar a pensar en recipientes más grandes.
Bueno, si lo van a hacer sobre suelo, lo siembran ahí directamente. Pero si no es sobre suelo, ya hay que pensar en un recipiente. Por ejemplo, una cubeta de esos de 20 litros. O hay maceteros ya más grandes. Pero eso ya es una inversión más grande. Ahora, esas preguntas, si ustedes le hacen mente, genera también ciertos gastos. El tener que pensar en un recipiente más grande es más caro, ¿verdad? Eso, no sé si la idea es sembrar palmito dentro de un invernadero o algo, pero sí me gustaría ponerle trabajo, por decirlo de alguna forma. Vamos a ver más adelante en otra clase el tema de registros, ¿verdad? De hacer un análisis financiero, y entonces hay que ver esos detalles. Si realmente vale la pena hacer un invernadero para sembrar tal cultivo, ¿verdad? Pero, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, respondiéndole a la muchacha, sí se puede sembrar palmito entre un invernadero. Yo he visto en la estación experimental que tiene la UCR ahí por la garita, papaya sembrada entre el invernadero. Entonces vean que ya la papaya son árboles un poco más altos que el palmito, tienen más follaje o más amplios hacia los lados, y entonces, y sí han podido producir. De hecho, ahora los están utilizando para sacar semilla del híbrido Pocosí, de la papaya Pocosí. Pero sí es posible. Ok, muchas gracias. Ok, vamos a ver, ya esto lo vimos. Ok, la tarea. La tarea es muy sencilla. Es escoger un espacio que ustedes tengan por ahí, no sé si todos están dentro de alguna agrupación o un club 4S, que tengan ya un espacio definido. Pero si no están dentro de un grupo, igual lo pueden hacer en sus casas, ¿verdad? Primero, definir un espacio donde ustedes puedan construir algún ambiente protegido. Recuerden que hay varios. Está el micro, están los macro túneles y están los invernaderos. Y las casas sombra, ¿verdad? Entonces, de esos 4, ustedes escoger un espacio donde se pueda construir alguno. Luego, seleccionar el tipo de ambiente protegido que ustedes escogerían y decir por qué. Entonces, por mencionar un ejemplo, escojo la casa sombra porque es más fresca y lo que voy a cultivar es un cultivo que requiere de sombra, etc. O escojo un invernadero tipo capilla porque estamos en una zona fría y lo que voy a cultivar es X cosa. Y así sucesivamente. Después, diseñar la estructura que escogió. Es hacer un dibujito. No tienen que hacer ¿cómo se llama? Utilizar programas de cómputo, lo pueden hacer a mano. Es hacer un dibujito o un croquis de esa estructura. ¿Okay? Ya antes les dije, por ejemplo, que tiene que tener un cuarto de preingreso amplio. Entonces ustedes lo van haciendo por ahí, lo dibujan, le dan las dimensiones, ancho, largo, alto, etcétera. Y después, faltan 2 cositas, es hacer una lista de los materiales que ustedes requieren para construir esa estructura. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, yo para esa estructura ocupo tantos metros de plástico, o tantos metros de zarán, o ocupo tantos tubos metálicos de tal grosor, etcétera. Y cotizarlos, hacer un presupuesto. Eso lo vamos a utilizar después en la clase que vamos a ver de registros, ¿verdad? Hacer ese presupuesto. Simplemente es cotizar o averiguar cuánto valen las cosas.
Ahí en la foto anterior de estos proveedores les puse los números de teléfono para que ustedes puedan llamar y preguntar cuánto vale. Si ustedes dicen ocupo 10 metros de plástico, que llaman a cualquiera de estos y preguntan cuánto vale y ustedes lo anotan ahí en un cuaderno común y corriente, cuánto vale, y al final vamos a ver cuánto nos puede salir costando esa estructura. Listo, esa va a ser la tarea. Perfecto, está súper claro, me parece. Profe y chicas, si quieren vamos a hacer una pausa para detener esta grabación y continuamos con un par de preguntas que tenemos por ahí.